¿Sabías que estás en contacto con uno de los metales más tóxicos del planeta, todos los días, sin saberlo? Hoy, vas a descubrir lo que nadie te cuenta sobre el plomo. El mayor productor de plomo del mundo es China, con más del 40% de la producción global total. Las mayores reservas conocidas están en Australia, con más de 35 millones de toneladas en el subsuelo. Su precio ronda los $2.000 a $2.400 por tonelada, dependiendo del mercado y la pureza. Aunque está prohibido en pinturas y gasolina, el plomo aún se usa en baterías de autos, balas y cables eléctricos. Es uno de los metales más tóxicos para el ser humano, incluso en pequeñas cantidades puede dañar el cerebro. El plomo no se oxida fácilmente, lo que lo hace ideal para protección contra la corrosión, pero también lo hace persistente en la naturaleza. Es un excelente aislante contra radiación, por eso se usa en hospitales y laboratorios para proteger de rayos X. Una batería de auto promedio contiene entre 10 y 13 kilos de plomo. En la antigua Roma, usaban tuberías de plomo para distribuir agua, lo cual se cree que contribuyó a problemas de salud en la élite. A pesar de su toxicidad, el plomo sigue siendo clave en industrias militares, eléctricas y de energía renovable. Si este tipo de contenido te gusta, suscríbete, dale like y déjame en los comentarios qué opinas del plomo. Dato: aunque muchos países lo han restringido, el plomo sigue siendo esencial en baterías, radiología y municiones. Y ojo con esto, Bolivia tiene una de las mayores reservas de plomo del mundo, lo que la convierte en un jugador silencioso pero clave. Curioso, ¿cierto? Quédate hasta el final porque lo que viene sobre su proceso y sus peligros te va a sorprender. Ya tienes el dato clave. Comencemos. ¿Qué es el plomo y para qué se usa? El plomo es un metal pesado, blando y de color gris azulado. Aunque su uso se ha reducido por los riesgos para la salud, sigue siendo un recurso estratégico en muchas industrias. Su símbolo químico es Pb, de latín plumbum, y es conocido por su densidad, maleabilidad y resistencia a la corrosión. ¿Para qué se usa el plomo? Hoy en día, su principal aplicación está en la fabricación de baterías de plomo ácido, utilizadas en automóviles, motos, sistemas de respaldo eléctrico y equipos solares. También se encuentra en municiones, blindajes contra radiación, como en salas de rayos X, y en ciertos tipos de soldaduras industriales. En el pasado, el plomo era común en tuberías, pinturas y gasolina, pero fue eliminado de esos usos por sus efectos tóxicos en el sistema nervioso, especialmente en niños. Sin embargo, su capacidad de absorber radiación y su bajo costo lo mantienen vigente en sectores muy específicos. Aunque se le ha llamado el metal prohibido, muchos países aún dependen de él. En lugares como China, Estados Unidos y Bolivia, el plomo sigue siendo parte del desarrollo económico y militar. Este metal puede parecer olvidado, pero aún tiene mucho poder. Origen natural y cómo se obtiene. El plomo no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que se haya mezclado con otros minerales, especialmente en forma de galena, PbS, que es su principal mena o mineral de origen. La galena es un mineral oscuro, con brillo metálico, y es rica en plomo, lo que la convierte en la fuente más importante para su extracción. El origen natural del plomo está ligado a procesos geológicos muy antiguos, que lo concentraron en vetas subterráneas junto a otros metales como la plata y el zinc. Se encuentra principalmente en zonas montañosas con actividad minera intensa. Los países con mayores reservas son Australia, China, Rusia, Perú y Bolivia, donde este mineral sigue siendo clave en la economía minera. ¿Y cómo se obtiene? El proceso comienza con la extracción de la galena en minas subterráneas o a cielo abierto. Luego, el mineral se tritura y se concentra mediante flotación. A continuación, se somete a un proceso de tostado para eliminar el azufre, y finalmente se reduce en hornos especiales, donde se obtiene el plomo metálico fundido. De ahí, se moldea en lingotes y se distribuye para su uso industrial. Es un proceso que mezcla tecnología moderna con métodos tradicionales. Proceso de fabricación y refinación. Una vez extraído el mineral rico en plomo, principalmente galena, PbS, comienza el proceso de fabricación y refinación para obtener plomo metálico puro. Este proceso es clave para transformar una roca opaca en un metal útil y versátil. El primer paso es triturar y moler el mineral, para liberar el plomo contenido en él. Luego se aplica una técnica llamada flotación por espuma, que separa el plomo de otros materiales. Esta técnica permite obtener un concentrado con un alto contenido de plomo. Después, este concentrado se tosta en presencia de oxígeno, convirtiendo el sulfuro de plomo en óxido de plomo, y liberando dióxido de azufre como subproducto. Luego, el óxido de plomo se reduce en altos hornos a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, usando carbón o coque como agente reductor, obteniendo así plomo fundido.
El metal líquido se recoge y se refina por procesos pirometalúrgicos, como la oxidación selectiva, para eliminar impurezas como el cobre, la plata o el zinc. Si se requiere una pureza aún mayor, se aplica una refinación electrolítica, que garantiza un plomo de hasta 99,99% de pureza. Finalmente, el plomo se moldea en lingotes o se transforma en formas útiles para diversas industrias, listo para su uso. Propiedades únicas del plomo. El plomo posee una combinación de propiedades únicas que lo hacen imprescindible en múltiples industrias, a pesar de sus riesgos. Una de sus características más notables es su alta densidad. Es tan pesado que un pequeño volumen puede pesar más que otros metales comunes, lo cual lo convierte en un excelente bloqueador de radiación. Por eso, se usa en salas de rayos X, en laboratorios nucleares y en contenedores de residuos radiactivos. Además, es muy maleable, lo que significa que se puede moldear fácilmente sin romperse. Esta propiedad facilitó su uso desde la antigüedad en tuberías, techos y municiones. También es resistente a la corrosión, especialmente cuando está expuesto al aire, ya que forma una capa protectora que evita su degradación, algo útil en baterías y cubiertas metálicas. El plomo tiene también bajo punto de fusión, alrededor de 327 grados centígrados, lo que permite fundirlo con poca energía comparado con otros metales. Aunque no conduce bien la electricidad como el cobre, su capacidad de amortiguar vibraciones y sonido lo hace ideal en revestimientos industriales. Estas propiedades lo han mantenido en uso, a pesar de las campañas para sustituirlo por materiales menos tóxicos. En pocas palabras, el plomo es un metal pesado, con peso real en la industria. Riesgos para la salud y el medio ambiente. Aunque el plomo ha sido valioso para la industria, es también uno de los metales más tóxicos para la salud humana y el medio ambiente. Su uso descontrolado ha dejado consecuencias graves en muchas comunidades alrededor del mundo. Cuando una persona entra en contacto con plomo, ya sea por inhalarlo, ingerirlo o tener contacto prolongado con objetos contaminados, este metal se acumula en el cuerpo, especialmente en los huesos y órganos. En niños, puede causar daños neurológicos permanentes, afectando el desarrollo del cerebro, reduciendo la capacidad de aprendizaje y provocando problemas de comportamiento. En adultos, puede afectar los riñones, el corazón y el sistema reproductivo. En el ambiente, el plomo contamina el suelo y el agua, especialmente cerca de minas, fábricas y vertederos. Esta contaminación puede durar décadas, afectando cultivos, animales y comunidades enteras. Incluso una pequeña cantidad en el agua potable puede tener efectos devastadores a largo plazo. Por estas razones, muchos países han prohibido su uso en pinturas, combustibles y tuberías. Sin embargo, su legado tóxico sigue presente, y millones de personas aún están expuestas. En resumen, el plomo no solo pesa en la industria, también pesa en la salud de millones de personas. Usos sorprendentes del plomo hoy en día. Aunque muchas personas piensan que el plomo está completamente prohibido, la verdad es que este metal todavía se usa en múltiples industrias, incluso en formas que podrían sorprenderte. Por ejemplo, en hospitales y centros médicos, el plomo sigue siendo esencial para bloquear la radiación en salas de rayos X. Las paredes, delantales y puertas están revestidas con este metal para proteger al personal y a los pacientes. También se usa en la industria automotriz, especialmente en baterías de plomo ácido, que aún alimentan millones de vehículos en el mundo, desde carros hasta motocicletas y montacargas. En la pesca y la caza, muchos anzuelos y balas todavía se fabrican con plomo, a pesar de los riesgos ambientales. Otro uso poco conocido es en el almacenamiento de energía renovable, donde el plomo permite acumular electricidad generada por paneles solares o turbinas eólicas. Incluso en el sector artístico y de vitrales, el plomo sigue siendo utilizado para unir piezas de vidrio y crear estructuras duraderas. Y en algunos países, aunque está en retroceso, el plomo aún aparece en pigmentos, esmaltes y cerámicas. Así que, aunque prohibido en muchos aspectos, el plomo no ha desaparecido del todo. Sigue presente, muchas veces oculto, en nuestro día a día. Futuro del plomo y posibles alternativas. El plomo ha sido clave en la historia de la humanidad, en baterías, rayos X, protección contra radiación, soldaduras, pesca, municiones, vitrales, acumuladores de energía y hasta en algunas cerámicas y pigmentos. Pero su uso también ha dejado una profunda huella tóxica en la salud y el planeta. Hoy, el futuro del plomo es incierto, y cada vez más industrias buscan reemplazarlo por materiales menos dañinos. En baterías, por ejemplo, se están adoptando tecnologías de iones de litio, más livianas y limpias. En medicina, materiales compuestos de tungsteno o polímeros con bismuto ofrecen protección contra la radiación sin riesgos tóxicos. En el arte del vitral, se experimenta con aleaciones sin plomo para unir vidrios. Y en la pesca y la caza,
Muchos países están impulsando alternativas biodegradables como el acero o el estaño. Aunque el plomo aún se resiste a desaparecer del todo, el movimiento global es claro: sustituirlo progresivamente para proteger la salud y el ambiente. El verdadero desafío es equilibrar la funcionalidad con la seguridad. Pero si algo ha demostrado la historia del plomo, es que los avances tecnológicos y la conciencia colectiva pueden abrir camino hacia un futuro más limpio y mucho menos tóxico. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta qué dato te sorprendió más del video. Tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido que informa y despierta conciencia. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo que viene te va a impactar. El plomo ha sido útil, pero también ha dejado una huella peligrosa en la historia. Hoy sabemos que su uso sin control afectó millones de vidas y aún seguimos enfrentando sus consecuencias. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video con más datos que no solo informan, te abren los ojos. Hasta la próxima.